Muy buenas, amigos de Estado de Alarma, y desde este espacio, vuestro, el Periscopio, desde donde vamos a desentrañar, a explicar las claves de lo que hay detrás de las noticias, de los acontecimientos que ocurren en el mundo. En el programa de hoy me gustaría seguir hablando de algo que es noticia desde la semana pasada y al que ya me referí el pasado lunes. Estoy hablando de las protestas y violencia callejera que está ocurriendo en los Estados Unidos tras la muerte la semana pasada de un ciudadano negro llamado George Floyd y que estamos siguiendo, viendo en las televisiones, en las redes sociales, etc. A mí personalmente, que la gente quiera protestar, pues me parece perfecto, me parece legítimo, es democrático. Y creo que la misión de todo líder político también es unir a las personas, unir a su pueblo, escuchar a la población y buscar siempre el bien común, el bien colectivo. Puedo estar de acuerdo también en que Donald Trump es un personaje, un líder político con una forma de dirigir la potencia más grande del mundo muy peculiar, muy particular. Pero yo soy español y a quien puedo votar o no es a los dirigentes políticos de mi país, de mi ciudad, de mi región. Así que opinemos de Donald Trump o Joe Biden me parece estupendo. Pero es lo mismo que si opinamos del Susun Corda, no sé, del presidente de México, de Austria. Curiosamente, los más voraces, incisivos e injustos con el presidente estadounidense son los que luego callan con las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, etc. O incluso callan con las tropelías, mentiras y bulos del presidente Sánchez y de su socio en el gobierno, Pablo Iglesias. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Pedro Sánchez y Donald Trump? Pues en que Trump no basa la política diaria en estar difundiendo bulos constantemente o en ocultar los muertos del coronavirus en su país, como sí que hace Sánchez en España, o en creer que el gobierno es una especie de cortijo particular para colocar a sus amiguetes en todo el organigrama con independencia de sus méritos y sin importarle el daño institucional que eso ocasiona, como hace Pedro Sánchez en España. Trump, es verdad, tiene muchos defectos y uno de ellos es que aprieta, le da el gatillo demasiado rápido. Le gusta hablar mucho. A Sánchez también, pero Sánchez, como Iglesias, y a diferencia de Trump, pues se toman como una especie de decena de tilas antes de hablar y así aparentan sosiego, mientras al mismo tiempo nos están vendiendo la moto. Trump, sin embargo, es un buen gestor, todo lo contrario a lo que Pedro Sánchez. Por cierto, el presidente español nos la intentó colar el pasado domingo diciendo que solo el estado de Nueva York tenía más fallecidos que España por coronavirus, algo que me gustaría traer aquí porque era y es completamente falso. Pedro Sánchez tiene, y se le nota, una inquina personal con Trump, desde que éste le ignorase y le ordenase sentar el pasado año en su butaca en la cumbre del G20 en Japón. Seguramente te acordarás de ello. Pero Sánchez para Trump es un problema menor, es una insignificancia, es un apéndice en un océano de dirigentes políticos y política mundial que van por delante del socialista español. De hecho, el gobierno Sánchez es para la administración estadounidense en la actualidad un gobierno muy poco fiable. Pero volviendo a lo que está aconteciendo en las calles de los Estados Unidos. Este miércoles noche salió el expresidente Barack Obama y desde luego la lió. Dijo que había que aprovechar las protestas raciales para transformar el país, como recoge el titular que aquí os muestro. Protestas al margen. ¿Sabéis cuántas víctimas policiales hubo en 2015, el año anterior a la victoria de Donald Trump y cuando gobernaba Obama? 1.146. ¿Y sabes cuánta gente murió en las mismas circunstancias 4 años después? Es decir, el pasado año y ya con Donald Trump en el poder. 1.004 individuos. Es decir, 142 víctimas menos que en la época de Obama. Pero, como todos veréis, las protestas masivas llegan ahora y no entonces. Claro, encima sale Obama y dice que estas manifestaciones no tienen precedentes desde que está vivo. Bueno, lo que no tiene precedente es que bajo Trump haya habido menos víctimas que bajo Obama y que las manifestaciones y el caos se cree ahora. Pero claro, el aborregamiento colectivo es tal que la gente se traga lo que la izquierda le vende. Y ahora, pues la gente tiende a creer que qué malo es Trump. Pero ya veis que la manipulación existente es muy gorda. Alguno estará pensando, bueno, es que has dicho el total de víctimas, pero no has dicho cuánta gente de raza negra y de raza blanca murieron en 2015 o en 2019. Pues aquí tenéis el dato. El año pasado, bajo la administración Trump, murieron 235 negros, mientras que en 2015, con Obama, lo hicieron 307. Es decir, el año pasado murieron un 25%
menos de víctimas negras estando Trump en la presidencia y en la Casa Blanca. Dos ideas me gustaría añadir. El problema de los Estados Unidos con el racismo no es nuevo, hay que afrontarlo y desde luego buscar nuevas vías de solución. Lo que sí que me parece desproporcionado es la reacción existente ahora, el año electoral de los Estados Unidos, y la que, por ejemplo, hubo entonces. Bueno, realmente es que casi ni hubo. Pero claro, como entonces gobernaba la izquierda, no había que incendiar la calle, como sí que ocurre ahora. ¿No os resulta familiar todo esto con nuestro país? Prestige, 11M, 15M, Ébola. Aquí en España, en la actualidad, con 43.000 muertos y con las mentiras de Sánchez, la izquierda no sale a la calle exigiendo responsabilidades, dimisiones, transparencia o pidiendo verdad. Les preocupa más lo que ocurre en un país a miles de kilómetros donde no son votantes y por tanto su influencia es nula en la toma de decisiones que lo que ocurre aquí en España delante de sus narices. Como veis, la doble moral de la izquierda es algo que existe aquí, allí y en Marte. Me gustaría ahora presentaros a mi invitado de hoy, con el que vamos a hablar en los próximos minutos. Es el presidente de la Juventud Democrática Europea, DEMIC, en sus siglas en inglés, y él es español. Se trata de Javier Hurtado, un gran conocedor de la política rusa desde donde nos acompaña hoy, y al que quiero saludar para que nos hable de la situación del coronavirus en aquel país, la percepción que se tiene de España y la gestión política de la crisis sanitaria. Javier Hurtado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Aquí estamos. ¿En qué ciudad te encuentras en estos momentos de Rusia? Pues ahora mismo estoy en Tula, que es una histórica ciudad con orígenes conocida sobre todo por haber vivido aquí Tolstoy, el famoso escritor que escribió Guerra y Paz, y Ana Karenina en esta ciudad, en Yasnaya Polania. Justamente tenemos aquí una foto de su casa, que está a las afueras de la ciudad. Y aquí me ha pillado, esta pandemia, viviéndola en Rusia, que es los últimos años mi segundo hogar, por relaciones, sobre todo universitarias, académicas y políticas. Y nada, encantado de estar con vosotros esta tarde. Estupendo, el placer también es nuestro. Javier, cuéntanos cómo se está viviendo la situación del coronavirus. Actualmente en Rusia hay 400.000 afectados y, digamos, la cifra de muertos no llega a 5.000. ¿Cómo valoras, desde tu punto de vista y de tu conocimiento de Rusia, la situación de la pandemia en el país? Bueno, así es. Justamente Rusia ahora es el tercer país en número afectado según los datos que tenemos a nivel internacional por comparación con otros países. Y es verdad que, como el presidente Putin dijo hace muy pocos días, porque da una rueda de prensa semanal, sobre todo miércoles o jueves, se ha llegado al pico máximo, es decir, las infecciones por fin en Moscú empiezan a caer. Yo estuve en Moscú hace unos 2 meses cuando vi que la situación quizás se podía alargar, decidí venirme a una región cercana que está a unas 2 horas para estar más tranquilo y seguir trabajando, vía telemática. Y yo creo que aquí los números, hay mucha prensa que intenta desprestigiar un poco la acción que ha tomado el gobierno ruso. Yo creo que obviamente todos los gobiernos han podido cometer ciertos errores, pero aquí se ha optado por un modelo entre el confinamiento famoso, que es el modelo un poco el chino, y también el modelo sueco. Es decir, aquí se ha dejado un poco que cierta industria siga su trabajo, se ha dado mucha ayuda fiscal de cara a que los siguientes 6 meses pues los créditos no tengan que ser devueltos, y se han bajado muchos impuestos hasta el año que viene. Entonces, se ha dado mucho poder a las regiones también. Y, anecdotariamente, pues tengo la experiencia de que se me ha tratado bien, y realmente la sanidad está muy pendiente de la gente que llega a Rusia para que esté 2 semanas de cuarentena obligatoria y después, digamos, se pueda reincorporar a la actividad. De hecho, ¿tú tuviste que afrontar esa cuarentena? Así es. Justamente yo llegué a Moscú, donde tengo mi residencia, y de ahí al cabo de una semana, al venir a trasladarme a un apartahotel justamente en otra zona, pues las autoridades sanitarias, digamos, que me hicieron una visita, y yo creo que para bien. Entonces me hicieron justamente, te voy a mostrar como anécdota este papel del Ministerio de Sanidad y de Protección Civil de la región de Tula, donde me obligaron, digamos, al firmar en que me quedaba una semana que no había cumplido en Moscú, entonces esta semana extra de que me quedara tranquilamente no más de 100 metros de la zona donde yo estaba alojado aquí en Tula. Entonces, una medida de protección bastante interesante, sobre todo porque en el documento oficial pone que España era un país de riesgo, es decir, ya se estaba viendo
que la gestión española era un desastre. Entonces, digamos que en Rusia han tenido mucho cuidado con la gente que llegamos de países así. A pesar de que yo venía de Ucrania, previamente de Grecia, donde la situación era mucho más controlada y mucho mejor gestionada, pero aún así el gobierno ruso optó para que los extranjeros, digamos, evitaran mayor difusión de la enfermedad, ¿no? ¿Cuál es la percepción que se tiene precisamente de la situación del coronavirus en España y en Rusia? Pues la verdad es que mala. Me encantaría decir que en mi país se hubieran hecho las cosas bien, pero realmente aquí en Rusia, a pesar que tienen un gran cariño a España como país y hay muchísimo turismo ruso que les encanta ir, sobre todo a la zona del Levante, realmente les ha costado entender el por qué España no ha podido manejar bien la situación y aquí estaban incluso un poco asustados de ver que había gente de España llegando, al igual que ha pasado con el caso italiano. Entonces, es gente que ha aprendido durante su historia, que ha sido bastante dura, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial en especial, y han perdido tanta gente en las familias, han tenido pandemias, que realmente están acostumbrados a sufrir. Es doloroso decir esto. Entonces, digamos que una población que no se pone nerviosa ante cosas así y suelen, digamos, seguir las normas que el Estado ofrece o indica. De hecho, aquí no ha sido obligatorio el confinamiento, como en otros países, sino ha sido una recomendación estatal a aquellos que se pudieran quedar y han organizado incluso patrullas de gente joven, de organizaciones políticas o activistas sociales para que distribuyeran comida, víveres y medicamentos a la gente mayor que sí que se le recomendaba en alto grado quedarse en sus casas para evitar males mayores. A la vez, en Comunarca, alrededor de Moscú, se han construido varios hospitales muy parecidos al de IFEMA en Madrid. Y realmente hoy justamente tengo una llamada con unos amigos médicos en Moscú y me han dicho que están preparados incluso para una segunda ola y que a pesar, es verdad, de que hay cierto número, a unos 5.000 fallecimientos, pues no ha llegado a la tasa, digamos, que en España, que ya ronda más de los 40.000, es un auténtico desastre. Bueno, estabas comentando un tema muy interesante. Era precisamente la importancia que el turismo ruso tiene en la economía española. El gobierno español ha anunciado que tiene intención de que exista temporada turística este verano, pero ¿cuáles son las recomendaciones en estos momentos? ¿Qué la gente pregunta, la gente que se informa, qué aconsejan las autoridades sobre España? ¿Hay que ir a España, no hay que ir a España? ¿La gente tiene miedo? ¿Cómo ves tú esa situación? Sí, de momento el gobierno español ha dañado mucho la imagen de nuestro país a nivel turístico. Aquí llega la información, a pesar de que hay mucho ataque de ciertos intereses internacionales en decir que en Rusia no hay información. Pues bueno, como en todos lados, la gente preparada y formada encuentra información en Internet, donde tenemos acceso libre, como ahora mismo esta llamada que estamos teniendo. Y aquí lo que ha recomendado el primer ministro Mishustin, que ha sido una de las víctimas del coronavirus, es que este año los rusos veraneen en sus propias costas y a nivel interior. Tienen regiones estupendas como Altai, en Siberia, y la zona, digamos, del Mar Negro. Entonces, realmente no podemos esperar grandes vuelos. Aeroflot es una compañía en gran control por el gobierno ruso también, que la mayoría de sus vuelos de conexión con Moscú y San Petersburgo, y justamente no han abierto los vuelos a España ni esperan abrirlos hasta de aquí un buen tiempo. Y el mensaje oficial ha sido el primer ministro Mishustin, nuevo elegido hace unos pocos meses, pues que haya turismo nacional, como casi todos los líderes europeos y mundiales están recomendando a sus poblaciones. Entonces, yo creo que ante la temeridad y también cierto daño en la economía y las turoperadoras también afectadas por vuelos, pues seguramente no veamos mucho ruso este verano en nuestras costas. Tú estabas comentando precisamente que el primer ministro ha sido una de las personas pues afectadas por el coronavirus. En España también hemos conocido casos de varios ministros, la mujer del presidente del gobierno, etcétera, que han estado afectados por la enfermedad. Bueno, yo creo que resulta un poco sorprendente porque normalmente siempre la propaganda o la información que llega a Occidente es que en Rusia pues existe una clase poderosa política que gobierna y que no sé que cuenta con una información y con una serie de armas a su alcance, pues que le protege de cualquier mal que aqueja al común de los mortales. ¿Crees que este tipo de situaciones, por ejemplo, pues no sé, es decir, normaliza y populariza la imagen que se tiene del político ruso a las sociedades occidentales? Sí, justamente
Esto contradice mucho de la propaganda antirrusa que hemos sufrido en el oeste europeo durante muchos años, ¿no? Porque es verdad que el presidente Putin está en su residencia de Novo Ogariovo, se llama, que es en las afueras de Moscú, y digamos, pero su jefe de gabinete, Kirilenko, ha pasado la COVID-19, su mano derecha para asuntos de prensa, que es Peskov, también, Mishustin y algunos más miembros. Hubo incluso un diputado en la Duma que a inicios estuvo con la infección. Es decir, si el gobierno ruso y la supuesta élite rusa hubiera tenido mejor información que la población media rusa, pues obviamente no se hubieran infectado o hubiera tenido menos riesgos. Se habla incluso que el líder checheno de Kadyrov está ahora mismo en Moscú tratándose sobre una afectación de los pulmones, neumonía, justamente por causa del coronavirus. Es decir, los grandes líderes, justamente a pesar de ciertas restricciones, es verdad que muchos han continuado con su trabajo. Amigos parlamentarios y conocidos han seguido ellos con su rutina, digamos, en la Duma estatal y en el Senado ruso, con precauciones de higiene, con mascarilla. Es verdad que aquí se ha impuesto mucho desde el inicio. Todo el mundo, me di cuenta que hubo grandes abastecimientos de mascarillas. Hoy justamente, digo, de cada entrevista, aún me quedan algunas que pude comprar en tiendas militares, incluso con el rotulador de 300 rublos, que al cambio serían unos 4 euros. O sea, y es curioso y son de las de FFP2 y FFP3, digamos, de que la industria farmacéutica considera y la medicina las mejores, las más protectivas, ¿no? Entonces es curioso que en España, por ejemplo, en comparación, hubo ese desabastecimiento, en cambio un país aquí con un PIB igual al de España, pero con 3 veces más población, sí que hubiera abastecimiento de productos básicos como geles alcohólicos también. En fin, me ha sorprendido para bien, esperando que quizá la reacción fuera tardía, pero sabes que aquí, Jorge, se cerró la frontera con China muy pronto, al inicio. Tiene más de 4.000 kilómetros directos de frontera con China. Y ahí Rusia yo creo que dio un gran frenazo. Ahora lo tienen, el problema de las infecciones, lo tienen, por ejemplo, en la región de Dagestán. Y hoy justamente me decían, desde un hospital de Moscú, una amiga médico me decía que están mandando ahora doctores, ahora que se ha estabilizado el tema en Moscú y no tienen, digamos, sobrepoblados los hospitales de enfermos de COVID, están mandando a las regiones para ayudar en ciertas regiones que lo están pasando un poquito mejor y, digamos, en la zona del Cáucaso, incluso por temas culturales, es más complicado dirigir esas repúblicas caucásicas. Luego allí Moscú está tomando ciertas responsabilidades a nivel médico. Llama la atención que precisamente una de las críticas iniciales que se produjeron cuando, digamos, el coronavirus empezó a afectar a países europeos como Italia, España, cuando aparecieron los primeros casos también en Francia, en Alemania, etcétera, se denunciaba precisamente desde la prensa occidental que cómo era posible que Rusia, un país, como tú decías, con 4.000 kilómetros de fronteras con China, no apareciese el coronavirus por ningún lado y que si las cifras estaban ocultando y silenciando. Y sin embargo, a día de hoy sabemos que todavía no hay, pero están cerca de 500.000 de infectados, con una población 3 veces superior a la española. Es decir, es como si en España estuviésemos hablando pues de 600.000 infectados. O incluso más, y de muertos, pues bueno, pues la verdad es que para ser una población, un país con 3 veces la población, solo tienen menos, o sea, tienen todavía menos de 5.000 muertos frente a esos 30.000 oficiales datos que hay en España, pero que verdaderamente todos apuntan a que estarán en torno a los 40.000. Pero sí que es llamativo, y eso es lo que te quería comentar y que me dieras tu punto de vista, que sorprende ver que, pese a esas críticas iniciales de que Rusia estaba ocultando las cifras de la pandemia, al final, bueno, pues cuando ha llegado el momento de hablar de ella, Rusia no ha tenido ningún problema, ¿no? Bueno, creo que ha sido muy importante el rol que ha ejercido, que está ejerciendo estos días el alcalde de Moscú, Sobyanin, ¿no? Que incluso a veces ha contradicho algunas declaraciones iniciales del Kremlin. Entonces es muy interesante ahí ver que hay un juego interno de poder también, y aunque es gente del mismo partido de gobierno, que es Rusia Unida, que es una confluencia de varios movimientos de corte conservador, sobre todo, en la perspectiva europea ideológica sería de corte conservador, incluso con un toque un poco más nacionalista, pero esta misma gente, obviamente, lo que han hecho es intentar hacer caso a los expertos médicos, ¿no? Aquí está el Ministerio de Sanidad, que se llama Minzdrav, por ejemplo, o la Rostoprostnetstazor, que es la protección civil. Ya es verdad que a ellos justamente les han dado un gran mando para asuntos, digamos, despolitizarlos y hacer muy
mucha conexión política entre el Ministerio de Salud, Protección Civil y el Ministerio de Economía y Hacienda también, ¿no? Digamos, porque obviamente hay una retracción en el crecimiento ruso desde principios de año, desde que empezó la pandemia, pues por cierre, y habrá gente que no puede abrir su negocio, pero es verdad que han intentado ayudar muchísimo. Respecto al tema mediático con Rusia, pues mira, justamente me gustaría destacar que esta misma semana, justamente en el País Semanal, Javier Solana, que fue secretario general de la OTAN, justamente decía que él esperaba en la época las relaciones del mundo occidental con Rusia fueran mejores, ¿no? Y que dice que desgraciadamente se ha demostrado en los últimos años que no son nada buenas. Decía, pero que sí, que es culpa de todos, pero decía, pero un poco más de nosotros que de los rusos, ¿no? Se refería a los europeos, los norteamericanos, ¿no? Y Solana elogiaba en su época al primer ministro Primakov, que justamente estaba en el poder un año antes que el presidente Putin y tenía una política exterior muy, muy propia, digamos, ¿no? Tiene, de hecho, una estatua frente al Ministerio de Exteriores en Moscú. Y si Javier Solana, un socialdemócrata clásico, proatlantista, que estuvo como corresponsable de los bombardeos, digamos, en Serbia, ¿no? Que nuestros amigos serbios, pues obviamente no olvidan, y a favor de la declaración unilateral de independencia de Kosovo, pues si es capaz de hablar bien de Rusia o de que sería bueno tener relaciones con Rusia, pues digamos que esa sería una muy buena línea también de seguir por la gente más conservadora o liberal del ámbito político de derecha, de restablecer unas relaciones que convienen a todos y más en un mundo donde vamos hacia el aislacionismo, ¿no? Es decir, estos días estamos viendo cómo hay grandes ataques a cualquier nación soberana que intente, digamos, seguir su vía en la historia política. Este es el caso de Rusia con el presidente Putin, donde todo el mundo es verdad que puede perder popularidad por ciertas causas temporales, como es el caso ahora del coronavirus, pero que si comparas, eso te dicen en el ruso medio, que no está tan politizado, te dice, si comparas el nivel de vida hace 20 años con el actual, pues la Rusia actual se vive mucho mejor que antes, ¿no? Entonces, obviamente, siempre hay espacio para mejorar, eso no cabe duda, ni en Rusia ni en ningún otro país, pero cuando vienen al tema de falsificación de datos, yo creo que justamente España ha sido el país, en fin, prueba, ¿no? La prueba del algodón de que quizá es el socialismo, no es un país en sí ni un gobierno, sino es cuando la izquierda progre o la extrema izquierda en este caso, que es la misma que está ahora atacando al presidente Trump en Estados Unidos, los llamados autodenominados antifascistas, son esa gente violenta que en el fondo también aprendieron, sí que aprendieron en su época del comunismo y del estalinismo soviético, que la mentira es muy poderosa y ellos la han usado para ocultar víctimas en España. Y en cambio Rusia ha sido un poquito más humilde y realmente está dando, sobre todo el alcalde de Moscú, que es el gran foco de infección, están siendo bastante transparentes. Y una última pregunta para terminar. ¿Está haciendo Putin un uso similar a esas comparecencias suyas que dices que hace semanalmente para fines propagandísticos, en el mismo sentido que, por ejemplo, lo hace el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aquí en España, donde su espacio se le llama a lo presidente, siguiendo el camino de Venezuela? Sí. Pues no, justamente aquí es verdad que la política rusa no es muy dada a discursos largos, estilo bolivariano, y menos como el que ha adoptado ahora Pedro Sánchez, ¿no? Con ese famoso aló presidente que incluso aquí no le tienen gran respeto a Pedro Sánchez, le ven una figura bastante poco fiable, digamos, ¿no? En las relaciones bilaterales entre España y Rusia. Aquí no, el presidente Putin, de hecho, le han preparado una gran sala de telecomunicaciones donde él se sienta frente a los gobernadores de las diferentes regiones y ciudades autónomas de Rusia y justamente retransmiten mucho de ello en directo en la discusión en positivo del feedback que le va dando cada gobernador regional o los responsables de salud. Hay que recordar la famosa foto que dicen para uso propagandístico, pero yo creo que fue un buen gesto que el presidente Putin visitara como un arca el hospital de primeros afectados de la COVID-19 a las afueras de Moscú. Y justamente el director de ese hospital fue infectado y Putin le dio la mano en su época y tal, cuando aún, en fin, las medidas eran un poco no tan claras como pasó a los días posteriores. Y digamos que se está comportando, dicen que su régimen de popularidad, digamos, ha decaído un poquito, pero claro, uno se pregunta qué puede hacer un presidente de un país tan grande y en fin, con tantas nacionalidades internas y tantos check and balances, que obviamente no es a la americana, pero es a la rusa, pero digamos, él está dando mucho protagonismo a los gobernadores y dejando en manos de su equipo
la solución al problema, ¿no? Yo creo que a veces se critica, hay una cierta rusofobia fundada. Es verdad que aquí yo me declaro como anticomunista históricamente por razones de ideas y de valores democráticos y, en fin, como un conservador clásico, pero a la vez uno tiene que entender que los países han evolucionado y este es el caso ruso también. Y yo creo que nos convendría a todos, sobre todo como europeos y a los españoles, tener una buena relación con Rusia y entender un poquito más su cultura. Parte de mi aventura rusa es justamente el conocer gente aquí y aprender más de su sistema político y sus relaciones personales y culturales, que son muy importantes de cara a afrontar relaciones políticas en el futuro. Yo de ahí les deseo lo mejor en esta crisis, que no es la primera que han sufrido ellos, pero en fin, yo creo que aquí con las bañas rusas, que son las saunas típicas suyas, ya digamos, se libraron de algunas pestes europeas medievales, así que habrá que seguir ciertos consejos rusos también a veces. Y un pequeño comentario sobre lo que acabas de decir y que me ha llamado poderosamente la atención. Es decir, precisamente el presidente Putin, pese a la situación esa de confinamiento existente, no ha abandonado sus responsabilidades como líder político del país y ha visitado el gran hospital creado en Moscú para enfermos y pacientes de coronavirus, cosa que, por ejemplo, en España el presidente del gobierno todavía no se ha dignado a poner un pie en la calle. Imagino que, bueno, pues tendrá miedo de que la foto salga mal, o las imágenes de televisión salga con abucheos, salga con gritos, con protestas, etcétera, y no lo ha hecho. Sin embargo, yo creo que eso, es decir, en cualquier líder político, esa empatía con los sanitarios, con los pacientes, aquí en España sí que lo hemos visto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, del alcalde de Madrid, de Su Majestad el Rey, pero nadie más. Y sin embargo en Rusia sí que ha sido algo que, como tú estabas comentando, el presidente del gobierno ruso, de la Federación Rusa, no vive detrás del plasma. No, cabe destacar que la gestión ha sido incluso mucho más moderna que en nuestro país, que en España. Ya no es un tema de la dignidad que el líder nacional, digamos, que aquí se le respeta también incluso más que en España, también quizá porque se lo haya ganado con el paso de los años, pero obviamente aquí la sensación de riesgo, es decir, el político está para servir y el servicio público implica aceptar ciertos riesgos mayores que la población general. Para eso uno está dirigiendo el país, ¿no? Y se supone que la gente cede parte de su libertad y espera ese recambio también en seguridad, ¿no? Y eso, la imagen de los políticos rusos siguiendo con su actividad y con recomendaciones muy estrictas de higiene, que es una cosa muy importante a seguir. Y aquí realmente yo me quedé muy, muy impresionado cómo ya, nada más llegar a Moscú, muchos sitios tenían dispensadores de geles alcohólicos automáticos, la distribución de mascarillas en todos lados, señalizado, incluso la broma de que entre una persona y otra, la distancia, 2 metros, que la gente puede tener una idea no clara de cuántos son 2 metros, decían el tamaño de un oso ruso, ¿no? Entre una persona y otra. Entonces, también se han tomado con cierto humor las circunstancias trágicas que todos han pasado, pero es muy, muy importante aquí también el tema tecnológico. Aquí la gente con sus teléfonos realmente han estado súper informados. A mí me llega cada día, aparte del parte meteorológico de la zona donde estoy, automáticamente te llega una recomendación de sal lo mínimo, tienes la libertad de ir a comprar, de poder ir al barbero, etcétera, etcétera, pero a la vez también te informan de cuánto es el número en tu ciudad, en la zona que estás, y con códigos en Moscú, por ejemplo, la gente ha podido saber qué día le convenía salir más. Es decir, ha habido el Big Data famoso, que ahora se habla tanto, realmente aquí se ha implementado muchísimo y no es nada nuevo. Mishustin, cuando él fue ministro encargado para temas financieros, era como el recaudador de los impuestos, digamos, ¿no? Una figura que nunca uno puede ser muy popular, pero él se ganó la simpatía de las regiones porque consiguió en su época, siendo un gran desconocido, era un gran tecnócrata, y consiguió establecer un sistema informático y de aplicaciones móviles en Rusia que hacía mucho más fácil toda la burocracia. Entonces, la burocracia en Rusia realmente en los últimos años ha disminuido mucho y la gente con su propio móvil puede hacer seguimiento incluso de cómo van los estudios de sus hijos en el colegio. En fin, realmente yo a veces me quedo impresionado de que un país que en otras cosas sigue estando muy atrasado, pero realmente en tecnología y en el uso del Big Data están muy por delante de nosotros, sorprendentemente. Pues me parece además muy interesante lo que has dicho, eso de tener esa información en el teléfono móvil, porque aquí en España sí que te puedo decir que no existía. Es decir, aquí uno, durante el confinamiento, no sabía si el día que salía a la calle a comprar, por ejemplo, era mejor o peor que el día anterior o el día siguiente.
Por tanto, es algo que hay Te lo que voy a valorar. enseñar, Jorge. Es que es curioso. A ver, no sé si el espectador, pero bueno. Tengo cada día desde que llegué aquí hace 2 meses, tengo mensajes donde, Ahí puede donde verse. siempre me informan, cada texto, cada día, cada 2 días, es realmente increíble. O sea, a mí me he quedado impresionado. Es decir, el día que acabó la cuarentena, el Protección Civil vino a visitarme a mi hotel a propósito para decir, ¿va todo bien? ¿Te encuentras bien? Pues bueno, a partir de ahora, claro, si esto en España se hubiera hecho al inicio, nos hubiéramos ahorrado muchísimos problemas. Yo soy muy partidario de una flexibilidad, es verdad, extremadas medidas de higiene. Mi background, soy médico de formación, pues obviamente me lo he tomado siempre muy a nivel profesional y, en fin, de formación profesional, la higiene creo que es un reto y es algo a implementar en la práctica diaria de todas las personas. Pero claro, lo de España, en fin, para cualquier otro día que nos podamos hablar de nuevo, tengo un anecdotario de cómo empezó toda esta crisis. Yo estaba en Madrid, mi hermana trabaja en la industria farmacéutica, me dio una mascarilla, escuchamos lo de China y te hablo de finales de enero, principios de febrero. Y yo recuerdo en DEMIC, en la asociación que presido, distribuía mascarillas en un evento de conservadores europeos en Roma y vamos, todo el mundo que fotos del evento y la gente te miraba como diciendo, ¿qué pasa? Y yo decía, ¿cómo puede ser que España e Italia, obviamente se ha demostrado que los gobiernos tienen mucha responsabilidad de incompetencia, de no tener gente buena ahí al mando en temas médicos y, en fin, todo ese anecdotario, pasados 2 o 3 meses, te hace ver que no era tan difícil prever que esta crisis iba a llegar y que iba a golpear muy fuerte en España, sobre todo por la falta de prevención, falta de competencia, en fin. Esperemos que la política mejore sus niveles actuales en España, de eso yo creo que mejorará mucho también la imagen del país. Pues Javier, oye, muchísimas gracias por tu tiempo, por atendernos y bueno, y esta es tu casa para otra próxima ocasión puedas contarnos tus aventuras y cómo ves la situación, ¿de acuerdo? Gracias, Jorge. Transmite un saludo a Javier Negre. Está, creo que, con un gran proyecto que vale la pena al servicio de los españoles y, sobre todo, al servicio de la verdad. Así que, mucho ánimo. Ya veis, amigos y amigas, es un interesante relato el que nos ha contado Javier Hurtado desde Rusia, la ciudad de Tula. Y hasta aquí nuestro espacio del Periscopio de hoy. Espero que haya sido interesante para vosotros. Os mantendremos informados de todo cuanto acontece en el mundo que nos rodea, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en otros países, en Asia, en África, en América Latina, etc. Os espero aquí la semana que viene. Sed muy felices. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y, dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo. Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un día importante porque YouTube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores premium. Y diréis, ¿para qué? Pues bien, nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad. Sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal. Somos el canal de YouTube que más crece de España y el que más pone nervioso, como bien sabéis, a la Moncloa y a la Sexta. Pues bien, ahora, igual que tenemos Patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros, incluso posibilitando la participación directa de algunos de los Patreon en nuestros canales, pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de YouTube. Hemos creado 5 categorías en homenaje a la Fuerza Aérea Profesional del Estado y en concreto a la Guardia Civil, tras la purga de Marlaska, tras ese cese de Pérez de los Cobos, y estas categorías son un homenaje. ¿Por qué necesitamos apoyo económico? Como bien sabéis, nosotros no recibimos publicidad institucional, no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa de que salimos más fuertes con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 10.000 empresas cerradas. Y como no queremos esa publicidad institucional, ni tenemos un Roures de la vida, ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie. ¿Por qué? Porque parece ser que en este país los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al País y la Sexta, que blanquean el terrorismo del FRAP y que blanquean, por ejemplo, el independentismo. Nosotros no somos así y por eso hemos creado 5 categorías. Sargento, 1,99 euros. Teniente, 4,99 euros. General, 9,99 euros. Coronel Chup Chup de Carles Enric, que a todo el que se abona a esta categoría tendrá acceso directo a él.
y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano. Y Capitán General 49,99, 25 categorías en función de sus posibilidades económicas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si queréis que sigamos combatiendo al gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a La Sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndolo nervioso y que sigamos dando voz y rostro a las víctimas del coronavirus, a sus familias, y que sigamos defendiendo la unidad de España, necesitamos vuestro apoyo. Llevamos 2 meses por amor al arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas. Así que necesitamos vuestro apoyo y os esperamos en estado de alarma, y suscribiros de forma premium, que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos. Un saludo.